Las aguas de la vida que están en el cielo han venido. Las aguas de la vida que están en la tierra han venido. El cielo arde por ti, la tierra tiembla por ti. Antes del nacimiento del Dios, las dos montañas se han separado. El Dios ha venido a la existencia, el Dios ha tomado el poder en su cuerpo. Las dos montañas se han separado. Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. Cuando hablamos de los textos de las pirámides, estamos hablando del conjunto de textos religiosos y funerarios más antiguos de la historia de la humanidad. Los textos de las pirámides se van a dar durante el Reino Antiguo. El primer caso sería del último rey de la quinta dinastía, el rey Unis o Unas, y luego se van a desarrollar sobre todo durante la sexta dinastía, en las pirámides de reyes como Pepi I, Menenra, Pepi II, algunas de sus reinas. Luego también tenemos un caso un poco después, ya en el primer periodo intermedio, con un rey de la octava dinastía llamado Ibis, pero sobre todo son características de la sexta dinastía, aunque sí que comienzan en el final de la quinta, con ese último rey. Estos textos de las pirámides se dan, por lo tanto, en este reino antiguo, como hemos dicho, pues aproximadamente entre el 2375, que comenzaría el reinado del rey o faraón Unas, de este final de la quinta dinastía, pues hasta aproximadamente el 2150 a.C., que sería el de Ibi, este rey que hemos dicho del primer periodo intermedio ya. Todas estas pirámides se van a encontrar en Saqqara, en la famosa necrópolis de Saqqara, donde también encontramos esa primera pirámide escalonada que había sido anterior en la tercera dinastía. Luego en la cuarta tenemos pues las famosas pirámides de Keops, Kefren, Micerino en Giza, y luego pues se vuelve a esta necrópolis de Saqqara. Las de las reinas se encuentran normalmente dentro del complejo de sus maridos. Y si estos textos de las pirámides del Reino Antiguo se dan aquí, en esta época, estos textos religiosos funerarios luego van evolucionando a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Vamos a ver, que lo hemos comentado en algún vídeo, cómo en el Reino Medio estos textos van evolucionando y evolucionan en lo que conocemos como textos de los ataúdes. Textos de los ataúdes, pues porque el soporte que se utiliza luego ya no van a ser esos pasillos, esos corredores de estas pirámides, sino que va a ser el propio ataúd. Aquí os voy a poner una foto de un típico ataúd del Reino Medio, en el cual pues se inscribían todos estos textos funerarios, que a su vez luego van a evolucionar cuando llegamos al Reino Nuevo, a esa época del Imperio. Van a evolucionar mucho más y ya van a llegar a esos textos. Por ejemplo, conocemos, como comúnmente conocemos, al Libro de los Muertos, que también se reflejaba en paredes, pero sobre todo se da la moda de convertirse en un libro, que realmente es el libro de la salida al día o para salir al día, que se convierte ya en algo más popular, ya no es solo del rey. Sí que en el Reino Nuevo vamos a ver textos únicamente destinados a la realeza, como va a ser el Anduat, que ya lo veremos, pero el Libro de los Muertos, como nosotros lo conocemos comúnmente, o el libro de salida del día, ya se convierte en algo más popular. Lo vemos no solo en la realeza, sino en la gente más común. Tiene muchas veces copias, o del libro completo es más difícil, porque al final también era caro, pero muchas veces de capítulos en papiro dentro de su ajuar funerario, de estos pasajes de la salida del día, que también muchos evolucionan ya desde estos textos de los ataúdes, que habían evolucionado en estos textos de las pirámides del Reino Antiguo. Estos textos de las pirámides van a tener mucho que ver con estas ideas religiosas del Reino Antiguo que hemos hablado ya en algún otro vídeo.
esa idea de que el rey, el faraón, quería llegar y fundirse con las estrellas y con sus ancestros. Estos textos de las pirámides, donde los vamos a ver normalmente es tanto en los pasillos, en los corredores de la pirámide, como en las cámaras. Normalmente los vamos a ver dispuestos en columnas, a veces están pintados de verde, en la de Unis están de azul, a veces no tienen color. Bueno, también como curiosidad, sabéis que los textos jeroglíficos se pueden leer pues tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. La forma que tenemos de saber si se empieza a leer por la izquierda o por la derecha hay que fijarse en hacia dónde miran los seres vivos, es decir, pues por ejemplo, los animales, los pajaritos, como comúnmente se dice, bueno, todos los seres vivos. Si por ejemplo están mirando hacia la derecha, se comenzaría a leer de derecha a izquierda. Si están mirando a la izquierda, se comienza de izquierda a derecha. La estructura de estas pirámides va a ser en forma de T invertida. Por donde entramos, como hemos dicho en otros vídeos, normalmente siempre es en el norte. Ese pasillo ascendente se coloca en el norte porque luego de una forma ritual ese rey fallecido lo que va a pretender es fundirse con esas estrellas del norte septentrionales que ellos consideraban esas estrellas imperecederas. Llegar a las estrellas, volver a ellas, convertirse en una de ellas, juntarse con sus ancestros, es decir, sus reyes antecesores que ya habrían hecho ese viaje, con lo cual esa entrada la vamos a ver por el norte. A veces también se ponían, digamos, como una especie de rastrillos de granito, que era una piedra más fuerte para impedir el paso. Los otros normalmente se hacían de caliza, e incluso luego cuando llegamos más adelante estaría la antecámara y luego la cámara sepulcral, a veces también se utilizaba el alabastro. ¿Cuál era la función de estos textos de las pirámides? Pues la función era mágica y ritual. Mágica, porque a través de pronunciar esas palabras y de escribir esas palabras conseguimos un efecto realizativo, es decir, que eso que se pronuncia, eso que se dice, que se escribe, como hemos dicho en otras ocasiones, se hace realidad. Y la función ritual es porque tenían la pretensión también de que durante ese ritual fúnebre que se hace con ese enterramiento de ese rey, también se reciten esos textos. ¿Cómo se recitaban esos textos o qué orden solían llevar? Pues tampoco lo sabemos exactamente. Principalmente ha habido dos teorías, la teoría ritualista y la teoría mitológica, podríamos decir. La ritualista es que se hacían del exterior al interior, es decir, del exterior, cuando entrabas a depositar la momia de ese rey en su cámara sepulcral, pues que se irían recitando en esa entrada hasta que llegabas. Otra teoría, que sería la mitológica, que es como más reciente, que tendría más que ver con ese mito, es que se recitarían del interior al exterior, es decir, una vez depositado la momia del faraón en el sarcófago, se irían leyendo de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Por ese sentido mitológico de que el rey lo que pretende realmente es salir y fundirse con las estrellas, con lo cual esos textos a lo mejor también se recitaban de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. ¿Cuál es la antigüedad de estos textos de las pirámides, de estos himnos, estos conjuros o encantamientos, podríamos decir? Si bien es cierto, la fecha de la creación no tiene que ser la misma con la fecha en la que se han inscrito. Probablemente muchos sí que vengan de esta época, de este reino antiguo, de este final, de esta época en la que se inscriben, pero muchos probablemente vengan del principio del reino antiguo, incluso de la época tinita, de esa primera y segunda dinastía, e incluso algunos del predinástico. ¿Por qué lo podemos saber? Pues por cuestiones de lengua y de contenido, porque hay veces en las que se hace referencia a un enterramiento de un rey en una mastaba, con lo cual esto ya nos da pistas de que probablemente venga de una época anterior. Incluso a veces se habla en algunos momentos de sacudirse el polvo para resucitar, con lo cual eso tiene que ver quizás con un enterramiento cuando se hacía en tierra, es decir, una época más antigua a esa época de las pirámides. Con lo cual la antigüedad pues varía, probablemente muchas sí que vengan de la época de este final del reino antiguo, podríamos decir, pero algunas probablemente de la tercera o cuarta dinastía, incluso de la primera y segunda época tinita, incluso algunos del predinástico. Hay una gran variedad, o sea, son muchos, son himnos, como hemos dicho, se pueden considerar también incluso como una especie de conjuros.
y varían mucho. Algunos son más breves, otros son más extensos, varían de una pirámide a otra. A veces sí que coinciden los mismos textos en diferentes pirámides, pero no siempre, aunque sea el mismo texto, está en el mismo lugar de la pirámide, con lo cual hay mucha variedad. Podemos también hablar de géneros en estos textos de las pirámides. Podemos hablar, por ejemplo, de textos rituales, de textos, podríamos decir, personales y de alusiones mitológicas. Entre los textos rituales encontramos referencias, pues, por ejemplo, a la ceremonia de apertura de la boca, que hemos hablado en otros vídeos. Esa ceremonia, que lo que pretendía simbólicamente con esa azuela, era devolverle al difunto los sentidos en el más allá. Se llama apertura de la boca, se hacían los diferentes sentidos. Por ejemplo, se le colocaba sobre la boca a la momia, normalmente se ponía de pie, lo que se pretendía era devolverle el habla en el más allá. Se le colocaba sobre los ojos porque se le pretendía dar la vista en el más allá, el oído y los diferentes sentidos. Entonces vemos alusiones a esa apertura de la boca, esa famosa ceremonia funeraria, que ya la vemos aquí en los textos de las pirámides. También, por ejemplo, referencias, por ejemplo, a una gran comida. Sabemos que la comida es ese sustento vital, con lo cual también tiene que ver con esos rituales de renacimiento, podríamos decir. Entre los personales, pues son básicamente ese viaje, son fórmulas para ayudar al difunto, en este caso al rey, en ese trance hacia la resurrección. Y también darle, pues, librarle de los peligros. Aquí también aparecen peligros, fórmulas, por ejemplo, contra las serpientes o seres maléficos. En las alusiones mitológicas, pues aquí va a ser exclusivo del rey esas referencias a la cosmogonía solar. Luego haremos también brevemente una alusión a enterramientos más de la gente común en este reino antiguo. En la del rey tenemos tanto de la cosmogonía solar como del mito osiríaco, vemos aquí por primera vez. En el caso de los temas solares, esos van a ser exclusivos del rey en este reino antiguo, en estos textos de las pirámides, que estos también los podemos encontrar, estas referencias, tanto en las anteriores, en los textos personales o en los textos rituales. Quizás la parte más importante a analizar de estos textos de las pirámides sean los temas. Los temas los podemos, principalmente vamos a ver dos. Uno va a ser la transformación de ese difunto en un espíritu Aj, y la segunda sería la ascensión de ese rey a, pues como hemos dicho, al cielo, ¿no? Con las estrellas. En el primer tema, que luego este también va a ser común no solo en el rey, sino en la gente también, en la gente más común, podríamos decir, esa transformación del difunto en un espíritu Aj. Como hemos hablado en otros vídeos, para los egipcios las personas se dividían en diferentes partes, ¿no? Partes, podemos decir, un poco espirituales. Una era el Ka era como un poco la fuerza vital, el Ba lo podríamos traducir un poco lo que nosotros entendemos como alma, pero realmente podría ser un poco la esencia individual, también la personalidad. Y evidentemente había más el cuerpo físico, también estaba el Ib, que era el corazón, Seut, que era la sombra. Bueno, había varios, ¿no? Pero quizás los principales pues serían este Ka, este Ba. Entonces, cuando una persona fallecía, en este caso el rey, pero cualquier persona, el Ka se separaba de tu cuerpo. Entonces, era de vital importancia para, si querías seguir subsistiendo en el más allá, que tu Ka y tu Ba se reencontraran. Es decir, había que hacer efectivo esa unión. Si no se realizaba esa unión, el difunto permanecía muerto, con lo cual era fundamental que se produjera esa unión del Ka y el Ba. Cuando esa unión se producía, entonces hablábamos de que esa unión lo que forma es un espíritu Aj. Entonces, ese ente, podríamos decir, ese ente que se formaba de esa unión del Ka y el Ba, sería el espíritu Aj, que era el que iba a continuar con esa vida en el más allá. Entonces, si por ejemplo esa unión no se verificaba, entonces el difunto pues permanecía muerto, con lo cual era fundamental. Entonces, los textos que tenían la función, estos textos que vemos, que mediante su recitación seguramente estaban inscritos, pero que al recitarlos lo que pretendían era precisamente favorecer esa unión del Ka y el Ba. Esos textos los conocemos como Sahu. Y esos textos Sahu, que literalmente significa hacedores de Aj, pues lo que pretendían era esa unión del Ka y el Ba, es decir, hacer un ente, que también conocemos al Aj
como ese ente efectivo. Con esa unión ya se producía evidentemente ese espíritu Aj eterno para seguir viviendo en el más. El símbolo del Ka, que os lo pondré aquí, son esas dos manitas como hacia arriba, un poco como recibiendo esas ofrendas, ¿no? El Ba, que sería este pájaro, que normalmente muchas veces es curioso y bonito, se le pintaba la cara del difunto, con lo cual muchas veces vemos ahí en tumbas como ese Ba tiene la cara del difunto. Y luego el símbolo del espíritu Aj, es decir, de ese Ka y ese Ba ya unidos como un espíritu Aj, muchas veces era un ibis crestado. Bueno, aparte de esta conversión en un espíritu Aj, el otro tema fundamental que hemos dicho era esa ascensión del rey, digamos, al cielo, ¿no? Con esas estrellas imperecederas. Una vez se colocaba al rey, en este caso, en su sarcófago, comenzaba ese viaje de regeneración y de resurrección. Entonces, el lugar donde estaría el sarcófago representa un poco la Duat, el mundo inferior. Y lo que tiene que ir es ir hasta Ajet, que normalmente correspondía con la antecámara. Ajet, si os fijáis, viene de Aj. Ajet es lo que viene a representar esta palabra, sería el lugar donde se hacen esos espíritus Aj. Con lo cual, y que normalmente correspondería con el cielo oriental, que es por donde surgía el sol en este mundo inferior de la Duat. Entonces, desde su lugar, digamos, en su sarcófago, ese viaje simbólico que haría pasaría por este Ajet, este lugar donde se hacen estos espíritus Aj, y de ahí ya pasaría por todo el corredor, que para él sería el corredor ascendente, en el norte, como hemos dicho, y de ahí pues llegaría a esas estrellas imperecederas, donde se fundiría con ellas o regresaría a ellas, y donde también se reuniría con sus ancestros, que serían sus antepasados reyes, que también habían hecho antes que él pues ese viaje. Entre estos textos de las pirámides encontramos uno bastante curioso, concretamente es el 273 y 274, y que estaría inscrito únicamente en dos pirámides, las dos más antiguas, en la de Unas, ese final de la quinta dinastía, y luego en la de Teti. Este himno de las pirámides comúnmente se le ha conocido como el himno caníbal. El himno caníbal porque lo que nos describe un poco este texto, este himno, que probablemente sea uno de los más antiguos, sería algo que podemos definir como canibalismo. Es el rey devorando a los dioses. Ha habido diferentes interpretaciones y bueno, os voy a dejar por aquí un pequeño texto es Unis, el que de come este texto seres caníbal humanos, narrado. el que vive de dioses. Es Gensu, como acuchillador de los señores, el que los degollará para Unis, y extraerá para él lo que está en sus cuerpos. Es Sesmu, el que troceará para Unis, y cocinará con ellos un manjar para él, en sus hogueras del atardecer. Unis es quien se come sus magias, quien se traga sus espíritus Aj. Los mayores de entre ellos son para su desayuno, los medianos de entre ellos para su merienda, los pequeños son para su cena, los viejos y viejas son combustible para sus hornos. Unis se alimentará de los pulmones de los que son sabios, y se complacerá de vivir de corazones, así como de sus magias. Y con esto pienso, qué curioso, ¿verdad? Esa dualidad eterna de los antiguos egipcios, de ese desierto, de esa tierra fértil, de esas dos tierras, de todo en su mundo dual, pues también aquí ese espíritu efectivo, ese Aj, que viviría la eternidad, pues también tenía que juntarse ese Ka y ese Ba, ¿no? Es como esa dualidad siempre presente. A veces cuando encontremos en el texto la palabra Kau o la palabra Bau, Kau sería Ka en plural, es decir, los Kas. Bau, pues los Ba en plural. Y si bien es cierto que normalmente pues, cualquier persona común tenía un Ka y tenía un Ba, los dioses muchas veces, y por tanto a veces el rey identificado ya como dios, pues podía tener muchos Kas y muchas Bas.
También vamos a ver un poco cómo eran los enterramientos, digamos, de las personas particulares, que no eran el rey, ¿no? Que no pertenecen a la realeza. Obviamente no tenían estos textos de las pirámides, que eran únicamente del rey, y normalmente tumbas particulares en este reino antiguo las vemos o en mastabas o a veces también en hipogeos excavados en la roca. Como hemos dicho, no cuentan con estos textos de las pirámides. Estas referencias a la mitología solar, digamos, serían exclusivamente del rey. Vemos aquí en este reino antiguo, pero sí que vemos, por ejemplo, referencias al mito osiríaco. También vemos esa transformación en un espíritu en las tumbas particulares. Y una cosa también bonita y particular en las tumbas, en estas tumbas particulares del reino antiguo es la aparición de falsa puerta, estelas de falsa puerta, que son muy conocidas. A mí me encantan las falsas puertas, supongo que las habréis visto en muchísimos museos. Mismamente aquí en el MAN, en el Museo Arqueológico de Madrid, tenemos varias estelas de falsa puerta. Estas estelas de falsa puerta, que como veis representan una puerta, obviamente no es una puerta de verdad que la abras y la cierras, es una puerta ritual mediante la cual el difunto, ese difunto que estaría esa estela en su tumba, entraba y salía desde ese más allá. Pues por ejemplo, si eran sus familiares y en el altar de la tumba le ponían ofrendas, pues el espíritu podía entrar cuando quisiera, coger las ofrendas. Es decir, era una puerta ritual mediante la cual el difunto de esa tumba entraba y salía del más allá al más acá. Espero que os haya gustado el vídeo, este recorrido por estos textos tan antiguos de las pirámides, este corpus de textos religiosos y funerarios pues más antiguo de la humanidad que conocemos, que luego, como hemos dicho, van evolucionando a lo largo de la historia del Antiguo Egipto. Y nada, pues me voy a despedir por hoy. Bueno, os voy a dejar una recomendación que estaba escuchando yo estos días, que es un disco que es Music in the Age of Pyramids, de Rafael Pérez Arroyo. Obviamente es una reinterpretación, obviamente no sabemos cómo sonaría la música en el Antiguo Egipto, pero bueno, se intenta hacer una aproximación y a mí el disco ya como disco me parece muy bonito, me gusta mucho y os lo recomendaba porque en varios pasajes de la música, en varias de las canciones que tenemos, pues hace alusión precisamente a himnos de los textos de las pirámides. Pues nada, ya me despido por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentad, compartid en las redes sociales y nos vemos, ya sabéis, muy pronto con más historias apasionantes del Antiguo Egipto. Nos vemos. Qué hermosa es la visión, qué agradable es la contemplación, dicen ellos, dicen los dioses, de la ascensión de este dios hacia el cielo, de la ascensión de Unis hacia el cielo. Sus bau están sobre él, su terror está junto a él, su poder mágico está en sus pies.